En el año 2157, la humanidad había extendido su alcance al cosmos. La nave de exploración Odyssey, comandada por James Carson, se aventuró más profundamente en el espacio que cualquier otra misión humana. La tripulación del Odyssey estaba explorando los bordes exteriores de la Vía Láctea cuando detectaron una señal inusual que emanaba de un sistema estelar distante. La señal no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. «Comandante Carson, tal vez quiera ver esto», gritó el teniente Mark Harris, el oficial de comunicaciones del barco. Carson caminó hasta la estación de Harris mirando la pantalla por encima del hombro. «¿Qué tienes, Marcos?» «Es una señal de socorro, señor, pero no proviene de ninguna fuente humana. El idioma es completamente extranjero». Carson frunció el ceño, intrigado. «¿Puedes descifrarlo?» «Lo estoy ejecutando a través de los algoritmos de traducción ahora. Puede que tarde un poco», respondió Harris. Mientras Harris trabajaba en la traducción, Carson reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones. La sala estaba llena de curiosidad y anticipación. La tripulación del Odyssey era una mezcla de astronautas experimentados y jóvenes científicos brillantes, todos ansiosos por descubrir. «Muy bien todos. Hemos captado una señal de socorro de una fuente desconocida», comenzó Carson. «Nuestra misión principal es la exploración y el contacto pacífico. Pero si alguien está en problemas, no podemos simplemente ignorarlo. ¿Sabemos qué tipo de... ¿En problemas se encuentran?», preguntó la doctora Emily Chen, principal xenobióloga del barco. «Aún no. El teniente Harris está trabajando para descifrar el mensaje», respondió Carson. «Mientras tanto, quiero que nos preparemos para cualquier cosa. Doctor Chen, reúna a su equipo y comience a prepararse para posibles procedimientos de primer contacto. Teniente Comandante Lucas, asegúrese de que la nave esté a plena capacidad operativa. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa». «Sí, señor», respondió Lucas, el oficial ejecutivo del barco. La tripulación se dispersó para realizar sus tareas y Carson regresó al puente donde Harris todavía estaba trabajando en la señal. Después de lo que pareció una eternidad, la traducción finalmente comenzó a tomar forma. «Comandante, lo tengo», dijo Harris, con emoción y tensión en su voz. «El mensaje proviene de una especie llamada Sarati. Están pidiendo ayuda. Están bajo el ataque de una fuerza hostil llamada Krathar». El corazón de Carson se hundió. «¿Puedes darme más detalles sobre el Krathar?» «No mucho todavía, señor. Pero por lo que puedo deducir, son extremadamente agresivos y tecnológicamente avanzados. Los Sharati están en una mala situación». Carson asintió. «Establezca un rumbo hacia la fuente de la señal, a toda velocidad». «Hola, señor», respondió Harris. La Odyssey surcó el espacio mientras su tripulación se preparaba para lo desconocido. A medida que se acercaban al sistema Zárate, la tensión en el barco era palpable. Carson estaba en el puente mirando las estrellas sumido en sus pensamientos. «Mark, conéctame a la Tierra. Necesito informar al mando sobre nuestros hallazgos», dijo Carson. La pantalla cobró vida y pronto apareció el rostro de la almirante Sara Patel. «Comandante Carson, ¿cuál es la situación?» «Almirante, hemos interceptado una señal de socorro de una especie alienígena llamada Zaratae. Están bajo el ataque de otra especie llamada Krathar. Nos dirigimos a su ubicación ahora». La expresión de Patel era grave. «Entendido, Carson. Tiene autorización para participar si es necesario. Manténnos informados. Orden de salida de la Tierra». La transmisión terminó y Carson se volvió hacia su equipo. «Casi estamos allí. Manténganse alerta todos». Cuando salieron de la disformidad cerca del mundo natal de Sarati, la vista que los recibió fue sombría. El planeta estaba bajo asedio. Los incendios ardían en la superficie y los escombros de los barcos destruidos cubrían el espacio a su alrededor. Los sensores del Odyssey se iluminaron con las firmas de los buques de guerra Krathar. «Comandante, estamos detectando múltiples naves Krathar en órbita. Están fuertemente armados», informó el teniente comandante Lucas. La mandíbula de Carson se tensó. Todos a los puestos de batalla. «Harris, abre un canal con Sarati». La pantalla volvió a parpadear y apareció la imagen de Sarati. Era un ser alto y esbelto, con extremidades alargadas y ojos grandes y expresivos. El rostro del alienígena era una mezcla de miedo y alivio. «Este es el comandante James Carson del buque de exploración humana Odyssey. Recibimos su señal de socorro. ¿Cómo podemos ayudar?» «Soy el alto consejero Talon de los Soroti», respondió el alienígena con voz trémula. «Estamos bajo ataque de los Krathar. Nuestras defensas están fallando. Por favor, necesitamos tu ayuda». Carson asintió. «Bien hecho. Todo lo que podamos, Talon.
¿Puede proporcionarnos datos tácticos sobre las naves Cratar? Estamos transmitiendo los datos ahora, respondió Talon. La información fluyó hacia las pantallas de Odyssey, revelando las fortalezas y debilidades de la nave Cratar. Carson rápidamente formuló un plan. Teniente Comandante Lucas, apunte a la nave líder de Cratar. Concentre toda la potencia de fuego en sus sistemas de armas. Veamos si podemos crear una oportunidad para que los Zaratai se reagrupen. Aye, señor. Lucas respondió transmitiendo las órdenes al equipo de armas. El Odyssey avanzó con las armas encendidas. La descarga inicial golpeó con fuerza a la nave Cratar, provocando que se desviara de su rumbo. Los barcos de Zaratar, al ver una oportunidad, se recuperaron y comenzaron a contraatacar con renovado vigor. «¡Buen golpe!», exclamó Lucas. «La nave líder de los Crothers está inutilizada. Los Soroti se están reagrupando». «Mantén la presión», ordenó Carson. «Necesitamos dar ellos el mayor tiempo posible». La batalla continuó. Las fuerzas de Odyssey y Soroti lograron cambiar el rumbo. Los Crathar, tomados por sorpresa por la intervención humana, comenzaron a retirarse. Los cielos sobre el mundo natal de Zarati comenzaron a despejarse y los incendios en la superficie del planeta comenzó a menguar. Carson tomó respiró hondo y sintió que el peso de la batalla se disipaba ligeramente. «Teniente Harris, abra un canal con Talon». El consejero de Zárate apareció nuevamente en pantalla, visiblemente aliviado. «Gracias, comandante Carson. Su intervención salvó innumerables vidas». «Estamos contentos de poder ayudar», respondió Carson. «Necesitamos discutir qué sucederá después. Los Crathar no se tomarán esta derrota a la ligera». Talon asintió. «En efecto, debemos prepararnos para su regreso y debemos aprender más unos de otros. Quizás juntos podamos encontrar una manera de poner fin a este conflicto». Carson estuvo de acuerdo. «Vamos a configurar un enlace de comunicación seguro y comenzar a coordinar nuestros esfuerzos. Por ahora, centrémonos en reconstruir y fortalecer tus defensas». Cuando Odyssey y Soroti comenzaron su incómoda alianza, Carson no pudo evitar pensar en el camino por delante. Los Crathar eran un enemigo formidable, pero la humanidad había demostrado que no debían subestimarse. La exploración pacífica los había traído aquí, pero ahora tenían que equilibrar su búsqueda de conocimiento con las duras realidades del conflicto interestelar. Carson miró las estrellas una vez más, sabiendo que este era solo el comienzo de un viaje largo y desafiante. El primer contacto de la humanidad con los Zárate estuvo plagado de peligros, pero también abrió un nuevo capítulo en su búsqueda por comprender el universo y su lugar dentro de él. Mientras el Odyssey orbitaba el mundo natal de Zárate, que ahora servía como un centro de mando improvisado, el comandante James Carson se reunió con sus oficiales superiores y los líderes Zarati recientemente aliados. El ambiente en la sala de conferencias estaba cargado de una mezcla de tensión y resolución. «Vayamos al meollo del asunto», comenzó Carson dirigiéndose a la sala. «Necesitamos una comprensión integral del Crathar. ¿A qué nos enfrentamos?» Talon, el consejero Zaratic, activó una pantalla holográfica que mostraba varias imágenes y puntos de datos sobre Crathar. Los Crathar son una especie guerrera conocida por su agresión y tecnología militar avanzada. Conquistan y esclavizan civilizaciones. Nosotros, los Zárate, hemos estado resistiendo su dominación durante décadas, pero nuestras fuerzas están disminuyendo. El teniente Mark Harris se inclinó hacia adelante analizando los datos. Sus barcos están fuertemente armados, pero parecen tener una vulnerabilidad en sus sistemas de propulsión. Si podemos aprovechar esto, podría darnos una ventaja en compromisos futuros. La doctora Emily Chen añadió que debemos considerar no solo su tecnología, sino también su biología. Comprender sus debilidades y fortalezas podría ser clave para desarrollar estrategias no solo para el combate, sino también de contención. Carson asintió, absorbiendo la información. Consejero Talon, ¿puede compartir información sobre su estructura social o jerarquía de mando? Todo lo que nos ayude a entender su toma de decisiones. Los Crathar están dirigidos por un señor de la guerra que exige lealtad absoluta a través del miedo y el poder. Su sociedad valora la fuerza por encima de todo, y por eso responden a la fuerza, explicó Tolan. Si desestabilizáramos su liderazgo, podríamos causar suficiente confusión y disensión como para detener sus avances. Carson se volvió hacia su oficial ejecutivo, el teniente comandante Lucas. Lucas empieza a trabajar con el equipo de Talon.
Quiero un plan detallado sobre posibles puntos de ataque contra los líderes de Crathar. Aye, señor, reconoció Lucas con expresión seria. Mientras continuaba la reunión, Carson recibió una comunicación cifrada de la almirante Sarah Patel en la Tierra. Se disculpó y atendió la llamada en privado. «Comandante Carson, ¿cómo va la alianza con los Zárate?», preguntó el almirante Patel. «Estamos progresando, almirante. Estamos reuniendo nuestros recursos y conocimientos para formar un plan estratégico. Existe potencial para una cooperación significativa, pero será una lucha dura», respondió Carson. «Comprendido. Recuerde, James, el objetivo principal sigue siendo salvaguardar a la humanidad y nuestros intereses. Si bien la alianza es crucial, no debería tener un costo insostenible», advirtió Patel. «Lo sé, almirante. Procederemos con precaución», le aseguró Carson, entendiendo el peso de sus responsabilidades. Al regresar a la reunión, Carson transmitió la necesidad de una estrategia cuidadosa a su equipo y sus nuevos aliados. «No estamos luchando solo por Zárate», afirmó. «Estamos sentando un precedente sobre cómo la humanidad maneja las amenazas y alianzas interestelares. Asegurémonos de hacer esto bien». Una vez clausurada la reunión, comenzaron los preparativos en serio. La tripulación del Odyssey trabajó incansablemente, colaborando con científicos y estrategas de Zárate. Actualizaron sus sistemas, integraron la tecnología Cherokee y se capacitaron para operaciones conjuntas. Mientras tanto, Carson se tomó un momento para hablar con su tripulación y asegurarse de que la moral se mantuviera alta a pesar del enorme desafío que se avecinaba. «No estamos aquí solo como soldados o exploradores», se dirigió a ellos. «Somos embajadores de la Tierra. Nuestras acciones aquí tendrán eco en casa y en toda la galaxia». Mientras las fuerzas de Odyssey y Zaratik se preparaban, sensores distantes captaron señales que indicaban una inminente flota de Crathar más grande y formidable que la que habían encontrado anteriormente. «Parece que estamos a punto de hacernos la prueba», dijo Carson con gravedad, revisando los datos con Harris. «Sí, señor, pero esta vez no los enfrentaremos solos», respondió Harris con una mirada determinada en sus ojos. Carson asintió, sintiendo una mezcla de aprensión y resolución. «Asegurémonos de estar listos, todos puestos de batalla». La pandilla. Después de la Odisea y su Zarat, los aliados se prepararon mientras la sombra oscura de la flota de Crathar se acercaba, listos para defender su nueva unidad y enfrentar la amenaza inminente. Había mucho en juego, no solo para los Shorati, sino también para el futuro de la interacción humana en la galaxia. Carson sabía que la batalla que se avecinaba los pondría a prueba a todos, pero creía profundamente en la capacidad y el espíritu de su tripulación. Enfrentarían este desafío como habían enfrentado a todos los demás juntos. El comandante James Carson estaba en el puente del Odyssey, observando cómo la silueta oscura de la flota de Crathar se acercaba en la pantalla principal. La tensión era palpable. Cada miembro de la tripulación estaba muy consciente de la batalla inminente. «Teniente Harris, deme una actualización del estado de nuestras fuerzas aliadas», ordenó Carson, su voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. «Señor, la flota de Zárate está en posición y sincronizada con nuestra red de batalla. También hemos completado la integración de su tecnología de escudo en el Odyssey. Debería darnos un poco más de resiliencia», informó Harris, mientras sus dedos revoloteaban sobre el panel de control. «Buen trabajo. ¿Y la línea de comunicación con la Tierra?», preguntó Carson. «Seguro y constante, comandante. El almirante Patel está siguiendo de cerca la situación», respondió Harris. En ese momento, el teniente comandante Lucas se unió a ellos en el puente con expresión seria. «Comandante, la tripulación está preparada y todos los sistemas funcionan al máximo. Estamos más preparados que nunca». Carson asintió apreciativamente y luego se volvió para dirigirse a todo el puente. «Hoy no somos solo representantes de la Tierra, sino defensores de nuestros nuevos aliados. Llevamos con nosotros las esperanzas de dos civilizaciones. Asegurémonos de hacer todo lo posible para protegerlos». Mientras la flota de Crathar se acercaba, el Odyssey y sus aliados se prepararon para el combate. Las naves enemigas eran imponentes, erizadas de armamento que había levantado innumerables mundos. Los Zarathi, que habían sufrido la agresión de Crathar durante décadas, estaban igualmente decididos a ver repelida esta amenaza. La batalla comenzó con una andanada de explosiones de energía del Crathar, que se encontraron con rápidos contraataques de las fuerzas aliadas.
Carson supervisó la operación y dio órdenes con precisión. Centren el fuego en su barco líder. Apunta a sus sistemas de armas, ordenó Carson, señalando la mayor de las naves Crathar en la pantalla táctica. Lucas coordinó la respuesta de la nave, transmitiendo las órdenes de Carson. Todas las unidades alinean los vectores de fuego. Hagamos un agujero en sus defensas. La Odisea se estremeció al desatar todo su arsenal. Los barcos Zarathi, más pequeños y ágiles, rodearon a los Crathar, acosándolos y explotando las aberturas creadas por el intenso fuego del Odyssey. Mientras tanto, la doctora Emily Chen y su equipo trabajaron febrilmente en el área médica para prepararse para las víctimas. Mantengan todo listo, gente. Esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor, instruyó a su personal médico. De vuelta en el puente, Carson observó cómo los escudos de la primera nave Crathar parpadeaban y fallaban bajo el fuego concentrado. Los aplausos estallaron a su alrededor, pero él permaneció concentrado. No te rindas. Mantén la presión. Harris, ¿cuál es el estado de sus otros barcos? Harris analizó los datos rápidamente. 2 más. Están mostrando escudos debilitados, comandante. Datos de objetivos enviados a todas las unidades. Mientras la batalla se desarrollaba, Carson recibió una comunicación de Tolan en el buque insignia de Zárate. La voz del líder alienígena estaba llena de urgencia. Comandante Carson, tenemos una oportunidad. Un grupo de naves Crathar ha roto la formación. Podemos aislarlos y cortarlos. Carson evaluó la exhibición táctica. Hágalo, consejero. Lleva a Lucas contigo. Ejecute una maniobra de flanqueo. Cubriremos su asalto. Lucas asintió y rápidamente transmitió las nuevas órdenes a los barcos aliados. La flota Zarathik, con renovado vigor, se separó para enfrentarse a las aisladas naves Crathar. Pasaron las horas mientras se desarrollaba la batalla. El Odyssey sufrió daños, pero el ánimo de la tripulación permaneció intacto, impulsado por cada pequeña victoria contra el Crathar. Carson permaneció en el puente vigilante mientras llegaban informes sobre el debilitamiento de la resistencia de Crathar. Finalmente, cuando los hijos del sistema Soroti comenzaron a ponerse, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla, la flota de Crathar comenzó a retirarse. Las fuerzas aliadas, maltrechas pero intactas, habían logrado para mantenerse firmes. Carson dejó salir un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Harris envía un mensaje a todos los barcos. Los Crathar se están retirando. Manténgase en alerta máxima, pero aléjese de las estaciones de batalla. Excelente trabajo el de hoy. Mientras la tripulación comenzaba el proceso de evaluación y reparación de daños, Carson se acercó a la ventana y miró las estrellas contemplando el coste de la victoria del día. Habían ganado, sí, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sabía que el Crathar regresaría, probablemente más fuerte y astuto que antes. Carson se volvió hacia su tripulación y sintió una oleada de orgullo. Junto con los Zarathik, habían demostrado que podían enfrentarse a uno de los enemigos más formidables de la galaxia. «Prepárese para las reparaciones y los informes de siniestros», ordenó. «Necesitamos estar preparados para lo que venga después». En la enfermería, la doctora Chen y su equipo ya estaban atendiendo a los heridos. En medio del caos había una sensación de unidad y propósito. El Odyssey y su tripulación estaban lejos de casa, pero no estaban solos. Entre ellos y sus nuevos aliados habían encontrado fuerza en la unidad, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban. Tras su victoria inicial, la tripulación del Odyssey y sus aliados Zarath se enfrentaron a la monumental tarea de reagruparse y reevaluar sus defensas. El Crathar se había retirado, pero el comandante James Carson sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lanzaran otro ataque. La guerra estaba lejos de terminar. En el puente de la Odisea, Carson se reunió con sus oficiales superiores y representantes de Zárate. La mesa holográfica mostraba el sistema estelar y las posiciones de sus naves, todas marcadas en colores vivos. «Analicemos el último compromiso», comenzó Carson. «Necesitamos comprender las tácticas de los Crathar y anticipar su próximo movimiento». «Teniente Harris, ¿qué tiene?» Harris se aclaró la garganta y comenzó. Su estrategia inicial se basó en gran medida en una potencia de fuego abrumadora y ataques rápidos. Sin embargo, no anticiparon nuestras fuerzas combinadas, ni la integración de la tecnología de escudos de Zárate en nuestras naves. «Hemos identificado posibles debilidades en sus maniobras de flanqueo», añadió la doctora Emily Chen.
También hemos notado que después de sufrir daños, sus naves tienden a retroceder para reparaciones en lugar de impulsar el ataque. Si podemos explotar este patrón, potencialmente podríamos romper su formación y aislar naves clave. El comandante Carson asintió pensativamente. Buenas ideas. Ajustaremos nuestras tácticas en consecuencia. Prepare un plan detallado basado en estas observaciones. Harris, coordina con Zárate en esto. Mientras continuaba la sesión de planificación, la pantalla principal del puente parpadeó repentinamente con un mensaje urgente. «Comandante, estamos recibiendo una señal de socorro», anunció uno de los oficiales de comunicaciones. «Es de una colonia minera cercana, humano. Están bajo ataque de un escuadrón de Cratar». Los ojos de Carson se entrecerraron. «¿Cuántos barcos están atacando la colonia?» «El informe afirma en al menos 3 barcos Cratar, señor», respondió el oficial. «No podemos dejar caer esa colonia». «Prepárate para mudarte», decidió Carson rápidamente. «Lucas, toma 2 de nuestras fragatas y dirige una operación de rescate. Coordine con las fuerzas de Soroti para obtener apoyo adicional». Lucas reconoció con un firme movimiento de cabeza, su rostro lleno de determinación. «Entendido, comandante. Llevaremos a esos colonos a un lugar seguro». Mientras Lucas y los Zaratik se preparaban para partir, Carson centró su atención en fortificar la flota principal y el mundo natal de los Zaratik. El ataque de los Cratar a la colonia fue posiblemente una distracción, una táctica para atraerlos y debilitar sus defensas. Mientras tanto, el escuadrón de Lucas avanzó rápidamente a través del espacio hacia la asediada colonia. El viaje fue tenso. Cada oficial y miembro de la tripulación se preparaba para el enfrentamiento que se avecinaba. Al llegar, el escenario era caótico. La colonia minera estaba ardiendo con fuegos debido al bombardeo en curso, y las fuerzas defensivas estaban desesperadamente resistiendo los ataques de Cratar. Lucas inmediatamente se enfrentó al enemigo. Todos los barcos centran el fuego en el crucero Cratar más cercano. «Protege la colonia», ordenó por las comunicaciones. La batalla fue feroz. Las naves Cratar fueron implacables, pero la perspicacia táctica de Lucas y la agilidad de estos cazas Zaratik comenzaron a cambiar el rumbo. Se las arreglaron para destruir un crucero Cratar y dañar otro, obligándolo a retirarse. De vuelta en la Odisea, Carson supervisó de cerca el enfrentamiento mientras mantenía sus preparativos contra una ofensiva mayor de Cratar. La defensa de la colonia era crucial, pero también lo era salvaguardar su posición estratégica. Después de horas de intensos combates, el equipo de Lucas repelió con éxito a las fuerzas de Cratar de la colonia. Los colonos estaban a salvo por ahora. Los aplausos estallaron entre la tripulación del Odyssey cuando Lucas informó de la victoria. «Buen trabajo, Lucas. Regreso a la formación. Necesitamos permanecer alerta», instruyó Carson. El alivio en su voz se mezcló con la preocupación siempre presente por el próximo movimiento de Cratar. Tras el regreso de Lucas, la Odisea y sus aliados comenzaron una revisión exhaustiva de sus defensas y estrategias. La victoria en la colonia había levantado la moral, pero la guerra iba en aumento. Carson se reunió con sus oficiales y sus homólogos de Zárate para discutir los próximos pasos. «Hemos demostrado que podemos defendernos y proteger a los demás. Ahora debemos considerar una contraofensiva. Si seguimos reaccionando, solo veremos más víctimas», propuso Carson. La sala se llenó de gestos de asentimiento. Comenzaron a tomar forma planes para una postura más agresiva contra los Cratar, con el objetivo de hacerlos retroceder y evitar nuevos ataques contra objetivos civiles. Mientras elaboraban estrategias, Carson sintió que pesaba sobre él una profunda responsabilidad. Cada decisión que tomó afectó no solo a su tripulación, sino a muchas otras personas en toda la galaxia. Estaba decidido a liderarlos con honor y valentía, impulsado por la creencia de que su causa era justa y que sus acciones podrían lograr una paz duradera. Pero primero tenían que sobrevivir, y eso significaba prepararse para las duras batallas que estaban por venir. Tras su exitosa defensa de la colonia minera humana, el comandante James Carson reconoció la necesidad de fortalecer su posición, formando alianzas con otras especies alienígenas que también habían sufrido bajo la tiranía de Cratar. La guerra no fue solo una serie de batallas. Era un juego de ajedrez que requería alianzas estratégicas y previsión táctica. Carson convocó una reunión con sus oficiales superiores y líderes Zaratik a bordo del Odyssey.
El puente se había transformado en una cámara diplomática con representantes de varias razas alienígenas reunidos alrededor de la mesa holográfica. Tal como estamos, nuestra victoria en la colonia minera fue un golpe significativo para los Cratar, pero no es suficiente para disuadirlos permanentemente. «Necesitamos aliados», afirmó Carson dirigiéndose a la asamblea. Tallon, el concejal de Zárate, asintió con la cabeza. «Nuestra inteligencia sugiere que hay al menos otras 3 civilizaciones dentro de este sector que han estado resistiendo las incursiones de Cratar. Quizás estén dispuestos a unirse a nuestra causa». Carson se volvió hacia el teniente Harris. «Mark, establece comunicaciones con estas civilizaciones. Expresamos nuestra intención de formar un frente unido contra los Cratar. Es imperativo que nos presentemos como socios iguales y confiables». «Sí, señor». Harris respondió y procedió a enviar comunicados diplomáticos. Mientras esperaban respuestas, la doctora Emily Chen expresó su preocupación por los posibles desafíos de integrar diferentes tecnologías y prácticas médicas extraterrestres. «Necesitaremos asegurarnos de que nuestros equipos médicos estén preparados para manejar una variedad de necesidades biológicas. Esta alianza no es solo militar, es un compromiso de apoyar el bienestar de los demás». Carson apreció su perspicacia. «Hazlo tu prioridad, Emily. Preparar a nuestros equipos para que sean lo más adaptables posible». Durante los días siguientes, llegaron al Odyssey delegaciones de los Tarnix, una raza reptil experta en la guerra de gorilas, y de la élite conocida por sus avanzadas capacidades de guerra electrónica. Cada grupo se mostró cauteloso, pero reconoció la amenaza común que representaban los Cratar. Durante las negociaciones iniciales, las tensiones aumentaron. Cada especie tenía sus propias experiencias y agravios con los Cratar y era difícil ganarse la confianza. Carson trabajó diligentemente para mediar en las discusiones, enfatizando los objetivos comunes por encima de conflictos pasados. «Damas y caballeros, y seres distinguidos de todas las especies», comenzó Carson en una de las sesiones, «nuestro enemigo compartido no discrimina. Nos ven a todos como objetivos. Solos podemos resistirlos temporalmente, pero juntos podemos poner fin a su reinado de terror». Sus palabras lentamente comenzaron a resonar en el grupo. Se compartieron historias de las atrocidades de Cratar, así como historias de resistencia y resiliencia. Una estrategia compartida comenzó a tomar forma, centrándose en un ataque coordinado contra una importante línea de suministro de Cratar, lo que interrumpiría sus operaciones en varios sectores. Lucas, que había sido ascendido a comandante por su liderazgo en el campo, fue puesto a cargo del grupo de trabajo combinado. «Tenemos la oportunidad de asestar un golpe importante, pero la coordinación será clave. Necesitaremos entrenarnos juntos para operar sin problemas». Los ejercicios de entrenamiento comenzaron con cada especie aprendiendo de las demás. Los Tarnix pusieron en juego sus tácticas de sigilo, enseñando a las fuerzas humanas y Zaratik cómo moverse sin ser detectados a través del territorio enemigo. Mientras tanto, la élite proporcionó contramedidas electrónicas para proteger a la flota aliada de los sensores de Cratar. A lo largo de estos preparativos, Carson mantuvo abierta una estrecha línea de comunicación con el comando terrestre. El almirante Patel supervisó el progreso de la alianza, proporcionando conocimientos estratégicos y recursos adicionales. «Comandante Carson, el UEG apoya plenamente sus esfuerzos. Estamos enviando suministros y armamento adicionales para ayudar a su coalición», Patel le informó durante una transmisión segura. «Gracias, almirante. Su apoyo es invaluable», respondió Carson, sabiendo que la verdadera prueba de su alianza estaba por llegar. A medida que el plan de la coalición tomó forma, comenzó a generarse un sentimiento de unidad. Grupos que antes eran dispares ahora trabajaban como uno solo. Sus tripulaciones se mezclaban, compartían comidas e intercambiaban historias. Esta camaradería fue la base sobre la que se construyó su plan de batalla. Finalmente llegó el día de lanzar su ofensiva. La flota aliada, una mezcla de naves humanas, Soroti, Tarnix y Aleidi, tomó posición. Carson se dirigió a la flota y su voz se transmitió por todos los barcos. «Hoy nos pronunciamos, no solo como razas separadas que luchan por la supervivencia, sino como un frente unido decidido a asegurar un futuro libre de tiranía. Mostremos a los Cratar que, si bien es posible que nos hayan unido a través del conflicto, es nuestro deseo compartido de paz
lo que nos hace fuertes. Dicho esto, la flota aliada avanzó, lista para enfrentarse al enemigo en lo que sería su primer ataque coordinado contra el Imperio Crathar. Había mucho en juego, pero también lo era su determinación. La galaxia observó y la historia esperó para registrar el resultado de este monumental esfuerzo. El primer ataque coordinado de la flota combinada contra la línea de suministro de Crathar había sido un éxito rotundo, interrumpiendo sus operaciones y dando a los aliados un impulso de moral muy necesario. Sin embargo, el comandante James Carson sabía que su victoria, aunque significativa, era solo el comienzo. Para cambiar el rumbo de la guerra, necesitaban atacar el corazón del Imperio Crathar. En una sala de reuniones segura a bordo del Odyssey, Carson, el teniente comandante Lucas y representantes de Zarathi, Tarnix y Eliade se reunieron para discutir su próximo movimiento. La mesa holográfica mostraba un mapa detallado del mundo natal de Crathar, Braxor. Nuestra inteligencia sugiere que Braxor no es solo su mundo natal, sino también el centro neurálgico de sus operaciones militares, explicó Talon, señalando instalaciones clave en el mapa. Si podemos infiltrarnos y desactivar su infraestructura de mando y control, podríamos paralizar su capacidad de hacer la guerra. Lucas, siempre el estratega, asintió pensativamente. Un asalto directo a Braxor sería suicida. Sus defensas son demasiado fuertes, pero un pequeño equipo de élite podría infiltrarse en su centro de mando y causar daños importantes. Carson se volvió hacia su equipo reunido. Esta misión será peligrosa, pero es nuestra mejor oportunidad para poner fin a esta guerra. Necesitaremos lo mejor de lo mejor para esta operación. La habitación quedó en silencio cuando la gravedad de la misión se hundió. Carson luego se volvió hacia Talon. Conoce sus tácticas y su mundo mejor que nadie. ¿Quieres únete a nosotros? Talon no dudó. Lo haré. El futuro de mi pueblo depende de ello. El equipo de infiltración fue cuidadosamente seleccionado. Carson lideraría acompañado por Talon, Lucas y un grupo cuidadosamente seleccionado de especialistas de las fuerzas aliadas. Cada miembro aportó habilidades únicas, desde sigilo y experiencia en combate hasta piratería y sabotaje. En los días previos a la misión, el equipo se sometió a un riguroso entrenamiento, ensayando su plan hasta el más mínimo detalle. La doctora Emily Chen les brindó apoyo médico y les informó sobre los posibles peligros biológicos que podrían encontrar. La noche anterior a la misión, Carson reunió a su equipo para una sesión informativa final. Hemos entrenado duro para esto. Cada uno ¿conoces tu papel? Recuerde, nuestro objetivo es desactivar su comando y control. Manténganse concentrados, permanezcan juntos y superaremos esto. El equipo abordó una lanzadera especialmente modificada, diseñada para evadir la detección de Crathar. A medida que se acercaban a Braxor, la tensión en el transbordador era palpable. El planeta cobraba gran importancia, una presencia inquietante en el contexto del espacio. Lucas pilotó el transbordador con precisión experta, navegando a través de las defensas del planeta y aterrizando en un área remota fuera del complejo de mando principal. «Estamos dentro», anunció. «A partir de ahora, todo será cuestión de sigilo». El equipo desembarcó, avanzando rápida y silenciosamente por el accidentado terreno. Talon abrió el camino utilizando su conocimiento de los patrones de patrulla Crathar para evitar ser detectado. Llegaron al perímetro del complejo de mando sin incidentes. «Es hora de oscurecer», susurró Carson, activando su dispositivo de camuflaje. El resto del equipo hizo lo mismo, sus formas mezclándose con el entorno. Pasaron por alto varios puntos de control de seguridad, utilizando una combinación de tecnología Cherokee y habilidades de piratería de Aledi para desactivar alarmas y sistemas de vigilancia. Dentro del complejo, la tensión creció. Los pasillos estaban poco iluminados y extrañamente silenciosos. La atmósfera opresiva pesaba sobre ellos. Su primer gran obstáculo llegó cuando se encontraron con una sala de control fuertemente custodiada. Delon y Lucas trabajaron juntos para idear un plan. «Podemos crear una distracción», sugirió Lucas. «Una pequeña explosión en el ala adyacente alejará a los guardias el tiempo suficiente para que podamos entrar». «Hazlo», ordenó Carson. Lucas colocó las cargas y, momentos después, un estallido distante resonó en todo el complejo. Los guardias corrieron hacia el sonido, dejando la sala de control desprotegida. El equipo avanzó rápidamente,
neutralizando a los operadores Krytar restantes y asegurando la habitación. «Accediendo a sus sistemas ahora», dijo Talon, sus dedos volando sobre los controles. «Necesitamos desactivar sus comunicaciones y su red eléctrica». Mientras Talon trabajaba, el resto del equipo mantuvo sus posiciones, alerta ante cualquier señal de problema. Los minutos parecieron horas mientras esperaban. La tensión era casi insoportable. «Listo», anunció finalmente Delon. «Sus comunicaciones están cortadas y he iniciado un corte de su red eléctrica. Esto debería darnos suficiente tiempo para escapar». «Movámonos», ordenó Carson, guiando al equipo de regreso a través del complejo. Su exfiltración no estuvo exenta de desafíos. Crowder rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal y comenzó una búsqueda frenética de los intrusos. El equipo tuvo que atravesar intensas redadas de seguridad, confiando en su entrenamiento y en la guía de Talon para evitar la captura. A medida que se acercaban al transbordador sonaron las alarmas en todo el complejo. Los Krytar se estaban acercando. «Tenemos que movernos ahora», instó Lucas. Corrieron los últimos metros y abordaron la lanzadera justo cuando los soldados de Krytar emergen de las sombras con las armas encendidas. Lucas despegó, esquivando el fuego enemigo y corriendo hacia la atmósfera superior. «Espera», gritó, empujando la lanzadera al límite. Rompieron las defensas del planeta y entraron en la seguridad del espacio, poniendo rumbo de regreso a la flota aliada. En el Odyssey, el puente estalló en vítores cuando el transbordador atracó. La misión había sido un éxito, pero la expresión de Carson era sombría. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar, pero este ataque había asestado un golpe significativo a la capacidad de Krytar para coordinar sus fuerzas. De vuelta en la sala de reuniones, Carson se dirigió a su cansado equipo. «Todos ustedes actúan brillantemente. Esta misión pasará a la historia como un punto de inflexión en nuestra lucha contra los Krytar. Krytar, Krytar, Krytar. Descanse ahora porque nuestro trabajo está lejos de terminar». Mientras el equipo se disolvía, para descansar un poco, Carson se permitió un momento de reflexión tranquila. Habían golpeado el corazón de su enemigo, demostrando que la fuerza combinada de su alianza podía lograr lo imposible. El camino hacia la victoria todavía estaba plagado de peligros, pero habían dado un paso significativo hacia un futuro libre de la tiranía de Krytar. La infiltración exitosa de Braxor había interrumpido el mando y control de Krytar, creando caos dentro de sus filas. Con su liderazgo desestabilizado, las fuerzas aliadas vieron la oportunidad de asestar un golpe decisivo. El comandante James Carson sabía que este era el momento de cambiar el rumbo de la guerra. En la sala de guerra del Odyssey, Carson, el teniente comandante Lucas, Talon y representantes de Tarnix y Alidi se reunieron alrededor de la pantalla holográfica. El mapa mostraba varias fortalezas de Krytar, ahora vulnerables debido a la interrupción causada por la misión de infiltración. «Hemos creado un importante vacío de poder», comenzó Carson. «Los Krytar están luchando por recuperar el control. Necesitamos sacar provecho de este caos y lanzar una ofensiva coordinada contra sus instalaciones clave». Lucas asintió y sus ojos escanearon el mapa. «Sugiero que nos centremos en sus astilleros y depósitos de suministros. Si podemos paralizar su capacidad para construir y sostener su flota, podemos debilitar significativamente sus capacidades militares». Talon añadió que nuestra inteligencia indica que sus astilleros en los planetas, Garbos y Rytar, son fundamentales para sus operaciones. Un ataque a estos lugares sería devastador. El representante de Tarnix, el general Kor, habló. «Nuestras fuerzas destacan en tácticas de guerrilla. Podemos liderar ataques de distracción para alejar sus defensas de los objetivos principales, y nuestras capacidades de guerra electrónica pueden garantizar que sus comunicaciones sigan interrumpidas», dijo Vera, estratega de LED. El plan de Carson empezó a tomar forma. «Dividiremos nuestras fuerzas. Lucas liderarás el asalto a Garbos. Talon y yo nos encargaremos de Rytar. Cuerpo general, sus equipos realizarán incursiones de distracción. Vera, mantén sus comunicaciones en desorden». La sala bullía de actividad mientras todos se preparaban para la próxima ofensiva. La sensación de urgencia y determinación era palpable. Estaban al borde de un importante punto de inflexión en la guerra. Mientras las flotas se reunían y preparaban para el ataque coordinado, Carson se tomó un momento para dirigirse a su tripulación y a las fuerzas aliadas a través del sistema de comunicación del barco. «Hoy estamos unidos contra un enemigo común.
Los Krytar han traído sufrimiento y destrucción a innumerables mundos, pero juntos tenemos el poder de detenerlos. Esta ofensiva es nuestra oportunidad de paralizar su maquinaria de guerra y allanar el camino hacia la paz. Manténganse enfocados, manténganse fuertes y luchen con todo lo que tengan por nuestros hogares, nuestros aliados y nuestro futuro. La flota aliada se lanzó al hiperespacio, dividiéndose en grupos designados para el asalto a Garbos y Reitar. Cuando el grupo de Carson se acercó a Reitar, la tensión en el puente era intensa. Todos los barcos se preparan para la batalla, ordenó Carson. Nuestro objetivo es el astillero principal. Desactiva sus defensas y destruye sus instalaciones de producción. Los Krathar, aunque desorganizados, rápidamente movilizaron sus fuerzas para defender a Reitar. La batalla comenzó con un furioso intercambio de disparos. La avanzada tecnología de escudo del Odyssey, combinada con estas o las mejoras, les permitió resistir el ataque inicial. Centrar el fuego en sus baterías antiaéreas, ordenó Lucas, coordinando los ataques de la flota. Talon y su equipo se infiltraron en la superficie y apuntaron a los generadores de energía que alimentaban las defensas del astillero. Mientras las explosiones sacudían las instalaciones, las fuerzas aliadas aprovecharon su ventaja. Los generadores están apagados, informó Talon, procediendo a la línea de producción principal. La perspicacia táctica de Carson se destacó mientras maniobraba la flota, explotando las debilidades de las desorganizadas defensas del Krathar. Los ataques coordinados de Tarnix y Alidi sembraron aún más confusión entre las filas enemigas. Mientras tanto, el asalto de Lucas a Garbos encontró una feroz resistencia, pero su brillantez estratégica y el espíritu inquebrantable de sus fuerzas comenzaron a cambiar el rumbo. Inutilizaron las capacidades de producción del astillero, dejando paralizada la flota de Krathar. Cuando la batalla en Reitar alcanzó su clímax, el equipo de Talon colocó cargas en toda la línea de producción principal. El cargo está configurado. Estamos evacuando ahora, informó. Todas las unidades se preparan para el asalto final, ordenó Carson. Destruye el astillero. Con un bombardeo coordinado, la flota aliada desató un ataque devastador contra el astillero. La instalación estalló en llamas y escombros esparcidos por la superficie del planeta. Las fuerzas de Krathar, ahora en desorden, se retiraron con la moral destrozada. De vuelta en el Odyssey, estallaron vítores cuando el astillero explotó, señalando una victoria decisiva. Carson se permitió un momento de alivio, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Bien hecho a todos, dijo Carson por las comunicaciones. Esta victoria es un testimonio de nuestra unidad y determinación. Hemos asestado un duro golpe a los Krathar, pero debemos permanecer alerta. La lucha continúa. Mientras la flota aliada se reagrupaba y evaluaba los daños, Carson convocó una reunión con sus oficiales superiores y aliados. La pantalla holográfica mostró las consecuencias de las batallas con las instalaciones clave de Krathar ahora destruidas. Esta ofensiva ha cambiado el rumbo, afirmó Carson. Los Krathar están a la defensiva. Necesitamos aprovechar nuestra ventaja y continuar con nuestros ataques coordinados. Lucas, Talon y los demás líderes estuvieron de acuerdo. Rápidamente se hicieron planes para la siguiente serie de ataques, centrándose en desmantelar las fortalezas restantes de Krathar. Cuando concluyó la reunión, Carson miró a su alrededor al diverso grupo de seres que se habían unido para luchar contra un enemigo común. A pesar de sus diferencias, habían forjado una poderosa alianza, uno que podría traer una paz duradera a la galaxia. Caminando de regreso en su habitación, Carson sintió una renovada sensación de propósito. La guerra estaba lejos de terminar, pero estaban haciendo progresos. Cada victoria los acercó a su objetivo final, un futuro en el que todas las especies pudieran coexistir en paz y seguridad. Por ahora, sin embargo, tenían que mantenerse alerta, seguir luchando y aprovechar el impulso que habían adquirido. El Krytar había subestimado la fuerza de la unidad, y Carson estaba decidido a mostrarles cuán poderosa podía ser esa unidad. La guerra contra los Krathar había llegado a su clímax. Tras una serie de victorias tácticas y una presión implacable por parte de las fuerzas aliadas, los Krathar estaban ahora acorralados y sus fuerzas dispersas por las fortalezas restantes. El comandante James Carson y su diversa coalición estaban al borde de una confrontación decisiva, una que determinaría el futuro de la galaxia.
A bordo del Odyssey, Carson revisó los planes de batalla con sus oficiales superiores y líderes aliados. El objetivo final era Braxor, el mundo natal de Crater, ahora vulnerable después de los repetidos golpes asestados a su infraestructura militar. Los hemos hecho retroceder a su último bastión. Carson se dirigió a la sala con voz resuelta. Esto no será fácil. Braxar está fuertemente fortificada y estarán desesperados. Pero tenemos impulso y, lo que es más importante, tenemos unidad. Terminemos esto de una vez por todas. La flota aliada se reunió para el asalto final, una armada masiva que eclipsaba cualquier fuerza reunida durante la guerra. Cada barco y cada soldado sabían el peso de lo que estaba por venir. El aire estaba cargado de determinación y una sensación palpable de inminente finalidad. Lucas, ahora ascendido a almirante por su destacado liderazgo, coordinó la formación de la flota. Todos los barcos mantienen una formación cerrada. Concéntrate primero en desactivar sus defensas orbitales. Despejamos el camino para las fuerzas terrestres. Cuando la flota se acercó a Braxor, los Cratar desataron una feroz andanada de fuego, decididos a defender su hogar a toda costa. El cielo sobre Braxor se iluminó con las explosiones de cazas estelares y satélites de defensa. Talon, al frente de uno de los principales grupos de asalto, se comunicó con Carson. Estamos encontrando una fuerte resistencia. Su red defensiva no se parece a nada que hayamos enfrentado antes. Sigue adelante, respondió Carson. Cubriremos tu anticipo. Lucas, despliega a nuestros combatientes para ayudar al grupo de Talon. La batalla se desarrolló ferozmente y cada centímetro de espacio alrededor de Braxor fue disputado brutalmente. El Odyssey encabezó el asalto, con sus cañones disparando mientras destrozaba las líneas defensivas de Crater. Mientras tanto, las fuerzas terrestres se preparaban para el despliegue, listas para tomar el control de la superficie del planeta. Carson se tomó un momento en medio del caos para mirar en el campo de batalla. Se envía desde una docena de mundos diferentes lucharon codo a codo unidos por una causa común. Fue un testimonio de lo que habían construido juntos, una verdadera alianza, no de conveniencia, sino de destino compartido. Finalmente, las defensas orbitales empezaron a flaquear. «Equipos de tierra, están listos para el despliegue», ordenó Carson. «Asegurar objetivos clave y desmantelar su estructura de mando». Las fuerzas terrestres, incluidas unidades de élite de Tarnix y Alidi, descendieron sobre Braxor. El Crater, atrapado entre el asalto orbital y la invasión terrestre, comenzó a retirarse. En medio de la agitación, Carson dirigió un escuadrón al centro de mando planetario, una enorme fortaleza que albergaba el Consejo de Guerra de Crater. Cuando irrumpieron en el centro de mando, Carson se enfrentó al señor de la guerra Crater, una figura imponente vestida con una armadura de batalla. «Has perdido», declaró Carson, apuntando con su arma al señor de la guerra. «Ríndanse y pongan fin a este derramamiento de sangre». El señor de la guerra lo fulminó con la mirada, sus ojos ardían con desafío, pero también con la comprensión de su inevitable derrota. «Su coalición no durará», se burló. «Otros se levantarán para desafiarte». «Quizás», reconoció Carson, «pero hoy estamos unidos, y hoy no habéis sido derrotados por nuestras armas, sino por nuestra unidad». Con un asentimiento reacio, el señor de la guerra desactivó su arma y se rindió. A su alrededor, los sonidos de la batalla se desvanecieron cuando las fuerzas de Crater, sin líderes y abrumadas, cesaron su resistencia. La guerra había terminado. De vuelta en el Odyssey, la tripulación y sus aliados celebraron la victoria que tanto les costó conseguir. Pero para Carson, el fin de la guerra fue solo el comienzo de otro desafío: garantizar la paz por la que habían luchado tan arduamente. «Hemos logrado algo extraordinario». Carson se dirigió a su tripulación y aliados. «Hemos demostrado que la unidad puede vencer la tiranía. La diversidad puede derrotar a la uniformidad. Ahora debemos trabajar para mantener esta paz y garantizar que los sacrificios realizados no sean en vano». Mientras continuaban las celebraciones, Carson se alejó para contemplar las estrellas. La paz requeriría vigilancia, pero por ahora se permitió un momento de tranquila satisfacción. La galaxia había cambiado para siempre, y él había desempeñado un papel en la configuración de su futuro. La Odisea, que alguna vez fue un símbolo del espíritu exploratorio de la humanidad, se había convertido en un faro de unidad. Bajo las estrellas,
Carson sintió una profunda conexión con todos aquellos que se habían unido contra la oscuridad. Hoy habían cambiado el rumbo de la guerra. Mañana construirían una paz duradera.